A ver, el derecho ambiental. Suena a algo enorme, ¿verdad? Lleno de tratados internacionales, leyes súper complejas. Pero, ¿cómo aterriza todo eso en la vida real, en un lugar concreto? Pues hoy vamos a hacer justo ese viaje, desde las grandes ideas que protegen el planeta hasta las normas específicas que, por ejemplo, gestionan los recursos en Argentina. Venga, vamos al lío. Este es nuestro plan de viaje. Primero vamos a poner las bases, a definir los conceptos para que todos hablemos el mismo idioma. Luego veremos cómo los grandes acuerdos mundiales han moldeado las leyes argentinas. Después nos meteremos con un concepto clave, la responsabilidad cuando hay un daño. Y para que todo esto no se quede en el aire, lo vamos a ver en acción, en un caso de estudio muy concreto, en Mendoza, donde el agua y la minería viven en una tensión constante. Bueno, pues como decíamos, primero lo primero. Para poder entender de qué va todo esto del derecho ambiental, tenemos que estar todos en la misma página. Así que, muy rápido, vamos a definir esos conceptos básicos sobre los que se construye todo lo demás. Ojo que esto es súper importante. Cuando la ley habla de medio ambiente, no está pensando solo en un bosque o en un río, ¿eh? Lo ve como un sistema completo que nos incluye a todos, desde la naturaleza más pura hasta las ciudades que hemos construido, porque al final todo eso junto es lo que condiciona la vida. Y la biodiversidad, pues es como la gran red que sostiene la vida. No se trata solo de proteger al lince o a la ballena, que también, sino de cuidar la salud de toda la estructura, desde los genes que hay dentro de una misma especie hasta el equilibrio súper delicado que hace que un ecosistema funcione. Y aquí viene lo interesante. La ley no trata todos los recursos por igual, ni de lejos. Y es lógico. No es lo mismo gestionar algo que en principio se regenera, como puede ser el agua o el viento, que algo que una vez que lo sacas se acabó para siempre, como los minerales. Esta diferencia es la base de un montón de leyes. Bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Porque las leyes ambientales de un país no aparecen por arte de magia. Son, en realidad, el resultado de muchas décadas de conversaciones en todo el mundo, ideas que poco a poco fueron calando hasta llegar al mismísimo texto de la Constitución argentina. Todo empezó a moverse de verdad en Estocolmo, allá por el 72. Fue la primera vez que el mundo se sentó a hablar en serio de medio ambiente. 20 años después, el siguiente gran paso fue en Río, donde se consolidó la idea de que el ser humano está en el centro, sí, pero con el deber de cuidar su entorno. Y el remate llegó en Kioto, cuando la conversación se volvió súper específica y se apuntó directamente a los gases de efecto invernadero. Y aquí vemos perfectamente cómo esas ideas globales aterrizaron en Argentina. La reforma de la Constitución del 94 fue, vamos, un cambio radical. Por un lado, reconoció el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental. Por otro, dio a la gente una herramienta legal, el amparo ambiental, para poder defenderlo. Y muy importante, le dijo a las provincias, los recursos naturales que están en vuestro territorio son vuestros. ¿Vale? Pero ¿y si alguien la lía? ¿Qué pasa si se produce un daño al medio ambiente? Pues aquí es donde la ley argentina dio un giro de 180 grados, introduciendo una forma completamente nueva de entender la justicia ambiental. Aquí está la clave de todo. El objetivo ya no es que quien contamina pague una multa y se olvide. No. La prioridad número uno, la obligación principal, es otra cosa: recomponer. ¿Y qué significa eso? Pues significa reparar el ecosistema, intentar devolverlo hasta donde sea posible a como estaba antes del daño. Y esto es una vuelta de tuerca total a lo que estamos acostumbrados en derecho. Normalmente, alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues aquí, en temas ambientales en Argentina, es al revés. Si hay un río contaminado y al lado hay una fábrica, la ley presume que la fábrica es la responsable, y es la empresa la que tiene que demostrar que no ha sido ella. Y esta frase del material que analizamos lo clava, lo resume a la perfección. La ley prioriza arreglar el estropicio, devolver el ecosistema a su estado original, incluso si eso es muchísimo más caro que simplemente pagar una multa. El mensaje es potentísimo. El daño ambiental no se arregla con un cheque. Venga, vamos a dejar la teoría y a bajar al terreno. Vamos a llevar todos estos conceptos a un sitio real para ver cómo funcionan. Nos vamos a la provincia de Mendoza, que es un caso de estudio perfecto para entender cómo se aplican estas leyes. Fijaos en este dato, porque este simple número lo es todo. Solo el 2,5% del territorio de Mendoza es un oasis. El resto, más del 97%, es desierto. Así que claro, el agua allí no es un recurso más, es la vida, literalmente. Y como os podéis imaginar, toda la legislación ambiental de la provincia gira en torno a protegerla como oro en paño. Claro, para manejar algo tan valioso y tan escaso, Mendoza ha creado unas instituciones que son únicas. El DGI es una especie de superautoridad del agua, con un poder enorme y más de un siglo de historia. Pero lo más curioso es que a pie de campo son los propios agricultores, organizados en las inspecciones de cauce, los que gestionan el día a día del riego. Es una tradición de participación ciudadana larguísima.
Y ojo, que para hacer cualquier cosa allí, da igual que sea un supermercado o una mina, hay que pasar sí o sí por este proceso. Es un sistema de varios pasos para asegurarse de que no se construye nada sin haber analizado a fondo cómo va a afectar al entorno. Y lo importante es que incluye momentos clave para que los técnicos opinen y para que la gente participe. Y con todo esto llegamos al meollo de la cuestión, a un choque de trenes casi inevitable en una provincia como esta. Por un lado, una gran riqueza mineral en sus montañas, por otro, una escasez de agua brutal. Esa tensión dio lugar a una de las leyes más famosas y polémicas de Mendoza. El texto de la ley, en su primer artículo, es que no puede ser más claro y directo. Va al grano. Prohíbe usar una lista de productos químicos muy concretos, como el cianuro o el mercurio, en la minería de metales. Es básicamente una muralla legal diseñada con un solo objetivo: proteger las fuentes de agua de la provincia de posibles contaminantes. Entonces, hemos visto que todo el sistema legal está muy centrado en la idea de recomponer, de arreglar lo que se ha roto, lo cual nos deja con una pregunta final, que quizá es la más importante de todas. Si reparar el daño es tan difícil, tan caro y a veces hasta imposible, ¿cómo conseguimos que la ley sea todavía mejor para evitar directamente que el daño llegue a producirse?